El sol de Texas no es solo calor, es un juicio silencioso que cae a plomo sobre la tierra. En esas carreteras olvidadas, donde el polvo sabe a ceniza y el horizonte parece temblar, detenerse es un lujo que pocos pueden permitirse. La mayoría sigue de largo, con la vista fija al frente, ignorando lo que queda atrás. Pero hay momentos en los que el destino te obliga a mirar. ¿Qué harías tú si vieras algo en la orilla del camino que todos los demás han decidido ignorar? ¿Seguirías cabalgando para salvar tu propia piel, o te detendrías, sabiendo que ese acto podría costarte todo lo que tienes? Jonah Reed se enfrentó a esa pregunta bajo un cielo blanco y despiadado, y su respuesta no solo cambió su vida, sino que reescribió el futuro de docenas de almas perdidas. Antes de que el polvo se asiente y descubramos qué encontró Jonah en ese infierno desértico, te invito a que te suscribas al canal. Dale al botón de me gusta si crees que aún queda humanidad en este mundo roto. Créeme, esta es una historia que necesitas escuchar hasta el final. El calor rodaba por las llanuras como una marea invisible y asfixiante. Jonah Reed, un hombre de 45 años con el rostro curtido por el viento y una mirada endurecida por años de silencio, cabalgaba sin prisa. Su caballo, un animal robusto y económico en sus movimientos, conocía bien la rutina: conservar energía, avanzar, sobrevivir. Jonah no tenía motivos para detenerse. Al norte le esperaba su rancho, cercas caídas que necesitaban reparación y ganado que nunca se quedaba quieto. Pero más allá del trabajo, lo que realmente le esperaba eran los recuerdos. Recuerdos de una casa vacía y de un dolor antiguo, similar a una vieja herida de guerra que nunca termina de sanar, solo se aprende a soportar. Lo único que Jonah quería era sombra, agua y silencio. Nada más. Pero entonces, la vio. Al principio, no parecía una persona. Parecía un montón de trapos viejos abandonados bajo la escuálida sombra de un mezquite torcido. La tentación de seguir cabalgando fue fuerte. En estas tierras, la curiosidad mata más rápido que la sed. Pero algo en esa forma inmóvil se agitó. Jonah redujo la velocidad, sintiendo una opresión en el pecho que no podía explicar, un instinto visceral. A medida que se acercaba, la brutal realidad se asentó pesadamente en su estómago. Era una niña. No tendría más de 8 o 9 años. Estaba sentada en la tierra, con la espalda contra el tronco rugoso del árbol. Lo que hizo que a Jonah se le helara la sangre, a pesar del calor abrasador, fue la posición de su pierna. Estaba torcida bajo su vestido, doblada en un ángulo antinatural que gritaba dolor. Su rostro estaba sucio, marcado por surcos pálidos donde las lágrimas habían limpiado el polvo. Pero no hacía ruido. Lloraba en silencio, ese tipo de llanto que solo tienen aquellos que han perdido toda esperanza de ser escuchados. Jonah detuvo su caballo. Durante un largo momento, solo escuchó el viento sibilante. Vio las huellas recientes de carretas marcadas en el camino, dirigiéndose al oeste. No había nadie más. No le habían dejado agua, ni comida, ni siquiera una sombra decente. La habían dejado atrás como quien tira un mueble roto. Desmontó lentamente, sus botas crujiendo contra la grava seca. La niña se estremeció al oírlo, un reflejo de puro miedo, pero no intentó huir. No podía. ¿Te duele?, preguntó Jonah. Su voz sonaba áspera, oxidada por la falta de uso. Mi pierna, respondió ella, con una voz suave pero inquietantemente firme. No funciona bien. Él se agachó frente a ella, manteniendo la distancia para no asustarla más, como se hace con un animal herido. Le preguntó por su gente. La respuesta de la niña cayó con el peso de una sentencia de muerte. Se fueron. Dijeron que era demasiado lenta. Dijeron que me moriría de todos modos. Algo se rompió dentro de Jonah Reed en ese instante. Él ya había enterrado a una niña una vez, una pequeña tumba detrás de una casa que había dejado de sentirse como un hogar hacía mucho tiempo. Se había jurado a sí mismo no volver a cargar con ese tipo de dolor. Miró el camino vacío, luego a la niña. ¿Tienes nombre?, preguntó. Clara, dijo ella. Clara May. Entonces, ella lo miró a los ojos y le hizo la pregunta que destruyó cualquier posibilidad de escape para Jonah. ¿Tú también vas a dejarme? El sol golpeaba, esperando una respuesta. El pasado también esperaba. Jonah tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. No. La palabra los sorprendió a ambos. La levantó con una delicadeza que contradecía su aspecto rudo. Era ligera, demasiado ligera, como un pájaro hecho de huesos huecos. Ella se tensó, pero no se apartó. Olía a polvo, a calor y a miedo rancio. Hay agua al norte, dijo él. Descansaremos allí. Ella asintió y hundió la cara en su abrigo,
como si supiera que, por primera vez en mucho tiempo, esto era real. El viaje hacia el norte fue lento. El caballo parecía entender la fragilidad de la carga que llevaba. Clara iba sentada delante de Jona, con las manos aferradas a su ropa. Ya no lloraba. Llorar consume energía, y ella había aprendido a guardar la poca que tenía. Jona sentía cada respiración superficial de la niña, el calor que irradiaba su pequeño cuerpo, y sentía como la decisión que acababa de tomar se asentaba más profundamente con cada milla que avanzaban. Llegaron al arroyo cuando el sol comenzaba a caer. No era mucho, apenas un hilo de agua entre piedras y maleza, pero para Clara fue como ver el paraíso. Jona la bajó y la acomodó sobre su manta bajo un álamo. Al examinar su pierna, se dio cuenta de la verdad, no era una herida reciente. La articulación estaba mal formada, torcida hacia adentro. Era algo de nacimiento. Mamá decía que Dios hace a la gente diferente a propósito, dijo ella, observándolo. Jona asintió, sin saber qué responder. Llevaba años enfadado con Dios, años fingiendo que no existía. Compartieron un poco de carne seca y agua. Cuando terminaron, ella le preguntó a dónde iban. A casa, respondió él antes de pensarlo. La palabra resonó extraña entre ellos. ¿Tienes hijos?, preguntó Clara. Esa pregunta dolía más que cualquier golpe físico. Tuve. El tiempo pasado era una daga. Tuve una hija, admitió. Clara no dijo nada más. Entendía el duelo mejor que la mayoría de los adultos. Descansaron hasta que lo peor del calor pasó y continuaron el viaje. Al atardecer, el paisaje cambió. El polvo dio paso a colinas y árboles. Llegaron a una pequeña casa con un corral y humo saliendo de la chimenea. Un hombre salió del granero. Alto, delgado, con barba gris. Elías. Al ver a Jona, entrecerró los ojos, y luego vio a la niña. ¿Quién es esa?, preguntó Elías. Clara May. La encontré en el camino. Elías soltó una maldición en voz baja. Traes problemas a casa otra vez, Jona. Pero al mirar a la niña a los ojos, su tono cambió. Le ofreció comida caliente. Esa noche, Clara durmió en una cama real. Jona se sentó en el porche hasta el amanecer, escuchando el viento y sabiendo que su vida había cambiado para siempre. Y por primera vez en años, no se arrepentía. Los días siguientes se tejieron con una rutina cautelosa. Clara esperaba en cualquier momento que le dijeran que era demasiado, que estorbaba. Pero eso nunca sucedió. Encontró su lugar no en la casa, sino en el granero. Allí había un caballo gris, aislado en un establo lejano. Tenía los ojos desorbitados y el pelaje opaco. «Es esas», dijo Elías. «Es un problema. Viene de un lugar malo. Nadie puede acercarse a él». Clara, apoyada en una muleta tosca que Jona le había fabricado, se acercó cojeando. «Cuidado», advirtió Jona. Pero ella siguió hablando suavemente. «Sé lo que es cuando la gente se rinde contigo», le susurró al animal. Día tras día, Clara se sentaba fuera del establo. Hablaba, esperaba. Jona observaba, asombrado, cómo la niña lograba lo que él no había podido, domar el miedo del animal. A la segunda semana, el caballo dejó que le tocara el hocico. El caballo roto, y Clara, la niña rota, comenzaron a sanar juntos. Pero no todos veían la belleza en esto. Cuando Jona llevó a Clara al pueblo, las miradas eran cuchillos. Murmullos, juicios. El sheriff, un hombre de ojos fríos y sonrisa fina, los interceptó. «Esa pierna no se ve bien», dijo una mujer en la tienda. «Ella camina bien», respondió Jona, cortante. El sheriff advirtió que aquello no era normal. «¿Es tuya?», preguntó con malicia. «Está conmigo por ahora», dijo Jona. Esa noche, Clara le preguntó con voz temblorosa. «¿Estás seguro?». «Siempre me dejan». Jona le prometió que allí, eso no pasaría. La prueba de fuego llegó 2 semanas después. El sheriff volvió, pero no venía solo. Traía papeles y la noticia de que un hombre del este reclamaba a la niña, alegando ser familia. Clara temblaba de terror puro. «No lo conozco», susurró. Pero la ley parecía estar del lado del papel. Jona se interpuso físicamente entre ellos. No sacó su arma, pero sus manos no se alejaron de la cintura. Entonces, sucedió algo inesperado. Otra carreta llegó. Una mujer mayor, de aspecto severo, bajó. Recordaba a Clara de la caravana original. Habló alto y claro, ese hombre mentía. Tenía pruebas, cartas, testigos de que Clara no tenía familia viva que la reclamara. El supuesto padre resultó ser un dueño de fábrica buscando mano de obra infantil barata, niños que nadie echaría de menos.
Gracias a la intervención de un abogado amigo de Elías, se descubrió el fraude. Los papeles eran falsos. El sheriff, pálido y furioso, tuvo que retirarse. Esa noche, Clara lloró por primera vez desde que llegó, pero no de tristeza, sino de alivio. Jonah la abrazó, prometiéndole seguridad. «Nadie te llevará», le dijo. Lo que comenzó con una niña salvada en la carretera se convirtió en algo mucho más grande. La noticia se corrió. Niños en peligro, huérfanos, abandonados, empezaron a llegar al rancho. Primero uno, luego dos. No era caridad, era una comunidad. Clara, a pesar de su pierna torcida, se convirtió en el pilar de ese lugar. Enseñaba a los nuevos a leer, les mostraba a As, el caballo que sobrevivió al abuso, y les enseñaba que quedarse a veces es el acto más valiente de todos. Pasaron los años. El rancho creció. Lo que una vez fue un lugar de silencio y duelo, ahora resonaba con risas, trabajo y canciones. Clara creció fuerte, inteligente. Su discapacidad física nunca la definió. Jonah y Elías, dos viejos vaqueros, encontraron un propósito que jamás imaginaron. Una tarde, años después, Jonah observaba a Clara, ya una mujer joven, enseñando a una niña asustada a cepillar un caballo. Elías se sentó junto a él en el porche, con una taza de café en la mano. ¿Alguna vez piensas en ese día?, preguntó Elías. Jonah asintió, mirando hacia el camino que se extendía más allá de los árboles. Todos los días. Si no me hubiera detenido, nada de esto existiría. Clara se acercó a ellos, con As, viejo y gris, siguiéndola como una sombra fiel. «Este lugar existe porque te quedaste», le dijo Jonah. «No», respondió ella con una sonrisa tranquila. «Existe porque tú te detuviste». Bajo el vasto cielo de Texas, lleno de estrellas que brillaban como testigos silenciosos, Jonah comprendió finalmente la verdad. Un solo acto, una sola decisión de no apartar la mirada del dolor ajeno, había multiplicado la vida. Habían construido un santuario a partir del polvo. Y en ese momento, rodeado de la familia que había elegido, el viejo vaquero supo que aquella herida antigua en su corazón finalmente había sanado. Esta historia nos recuerda que nunca sabemos cuánto puede importar un simple acto de bondad. A veces, detenerse es lo único que hace falta para cambiar el mundo. Si la historia de Clara y Jonah te ha conmovido, deja un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos ves. Suscríbete para más relatos que desafían el olvido. Nos vemos en el próximo vídeo.